Hola, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Saludo por aquí a Paula, a Julie, a Daniela, a Tomasa. ¿Quién más está? ¿Cómo van? ¿Bien? Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Bien, profe, Buenas gracias. noches, profe. Qué bueno, me alegra. Eh, sí, también veo a Juliana, a Lisette y a la señora doña Lady. ¿Cómo les ha ido? Hola, Lady, ¿cómo vas? Profe, Bueno. buenas noches. Muy bien. Sí, ese es el ánimo que las caracteriza a ustedes. Bueno, Siempre, siempre. eso, esa es la actitud. Bueno, básicamente, bueno, vamos a hablar acerca de el tema de planeación de la auditoría. Entonces, pues digamos que el tema es un poquito largo el día de hoy. Vamos a arrancar de una vez con el ánimo de poder avanzar lo que más podamos y al final miramos cositas que de pronto tengan dudas. ¿Listo? Sea dudas de la temática que hemos desarrollado o dudas frente a la actividad. ¿Ok? Bueno. ¿Me confirman si están viendo la presentación, por favor? Sí, Sí, señor. profe. Sí, Ok, se ve. muchas gracias. Gracias. Entonces, digamos que desde la sesión pasada, eh, venimos hablando de varias cositas que son propias dentro de el desarrollo de una auditoría financiera. En ese orden de ideas, pues hemos hablado en varios, digamos que hemos tocado esas fases en las que, digamos que son fases que se deben desarrollar en un proceso de auditoría. Así las cosas, entonces, digamos que veníamos hablando desde la sesión pasada en aspectos tales como, bueno, un caso práctico que es el que estamos analizando, caso práctico de preplaneación, de planeación, de evaluación de controles, de ejecución y de comunicación de resultados. Entonces estábamos viendo cuáles eran las fases de la auditoría, veíamos la de preplaneación, que pues ya digamos que la habíamos cubierto. Hoy vamos a abordar todo lo que es la fase de planeación. Luego abordaremos lo que es la evaluación de los controles, miraremos lo que es la ejecución y la comunicación de resultados. Y también dentro de esto, pues vamos a tener que hablar acerca de lo que es la materialidad en la auditoría y, bueno, mi chica se me olvidó el otro, materialidad de la auditoría y los papeles de trabajo. ¿Listo? Entonces, digamos que en ese orden de ideas vamos a desarrollar todo con el propósito de tener todo el compendio completo de cómo se desarrolla un proceso de auditoría financiera. ¿Listo? En ese orden de ideas, entonces, podemos decir que, digamos que la temática hemos ahondado en una serie de análisis de cuestionario de aceptación, entre ellos el de nuevos clientes, y veíamos algunos tips que deberíamos tener en cuenta antes de aceptar un encargo de auditoría. ¿Listo? Entonces veíamos un cuestionario de aceptación de clientes, veíamos también dentro de la etapa de la preplaneación el papel tan importante que juega la entrevista con el auditor predecesor y hablábamos mucho al respecto frente a que, no es, a que es una técnica que, aunque la recomiendan las normas internacionales de auditoría, pues no es una norma, no es una obligación o no es algo que se cumpla a rajatabla, como se dice, dentro del gremio de los auditores.
desafortunadamente no se da de esa manera, pero va en nosotros empezar a generar ese tipo de cultura. También digamos que hablábamos acerca de otros aspectos a considerar en esta fase de la preplaneación. Veíamos lo que era la elaboración de la propuesta de los servicios profesionales, que de pronto fue como el tema en donde más nos demoramos, mirando cómo era la carta remisoria, cómo es bueno, cómo se redacta el objetivo y el alcance de la auditoría, la metodología, el equipo de trabajo, nuestra experiencia, resultados, honorarios y otras consideraciones. Y de cada uno pues ahondábamos, ¿listo? Veíamos todo este tipo de características con el ánimo de tener como el mapa completo de esa fase, ¿listo? Luego de esto, entonces, pues ya nos metemos directamente con lo que es la fase de planeación, ¿listo? ¿Alguien quiere comentar algo? Es que hay un micrófono abierto. Gracias. Y ya entonces, como les decía, vamos a entrar hoy a ver lo que es esa fase de planeación, ¿listo? Eh, digamos que esa fase de planeación, pues básicamente, eh, digamos que es como la segunda fase, vuelvo y les digo, la fase de preplaneación no es que esté dentro del estándar, no es que aparezca por ahí dentro de las etapas, fases de un proceso de auditoría, es una etapa que pues yo considero que es bien importante, que es muy práctica y nos da un bagaje completo sobre ese encargo de auditoría que podemos estar aceptando o rechazando desde un comienzo. Entonces, pues por eso lo contemplo, pero por lo general siempre se habla de que la primera fase es la planeación, ¿ok? Aquí pues viene siendo la segunda fase, esa segunda fase, esa auditoría financiera, pues viene siendo la planeación, en la cual, digamos que dentro de esa etapa de planeación, ay, perdón, espérenme. Entonces, es esta. Entonces, digamos que en esa etapa, en esa segunda fase de planeación, de que es la planeación, aquí se realizan varias actividades y esta fase específicamente está regulada o está arreglada por la NIA 300, ¿ok? Mm, digamos que esa norma internacional de auditoría establece el ejercicio de la auditoría, o mejor, indica que el proceso de auditoría o el ejercicio de la auditoría requiere que el profesional que va a desarrollar esa auditoría ejecute o desarrolle todo un proceso de planeación. ¿Con qué objetivo? Pues precisamente que le permita garantizar de manera anticipada el alcance de esa labor que va a desarrollar. Entonces, básicamente lo que se busca con esta fase de planeación es que se logre todo lo que se ha logrado planear en esta etapa. Eh, digamos que inicialmente pues la firma comienza con un conocimiento del cliente, ¿sí? Realiza recorridos por las instalaciones físicas, eh, digamos que habla con algunas personas, personal clave de la organización. ¿Con qué objetivo? No es más que el de conocer, por un lado, el negocio, comprender ese negocio y de paso, pues digamos que en esos diálogos, ir conociendo personal clave de la organización. ¿Listo? Después de hacer ese análisis del cliente, y ese análisis, pues como digo, se realiza por medio de visitas, por medio de recolección de información acerca de ese cliente, ahí ya se puede proceder a realizar lo que es la carta de compromiso de auditoría. Y esa es, digamos que la manera de formalizar el contrato de la prestación del servicio y en esa, digamos que ahí la firma de auditoría, ¿qué hace? Pues básicamente pone en ese documento, digamos que especifica la naturaleza y el alcance del trabajo que se va a desarrollar, especifica cuál es la responsabilidad de nosotros como auditores, cuándo vamos a entregar el informe, entre otros aspectos que terminan siendo bien importantes. Entonces, esta fase de planeación digamos que es clave. ¿Por qué?
porque es la fase en donde nosotros como auditores vamos a recolectar información. ¿Información de dónde? Información tanto externa como interna, ¿ok? Por ejemplo, vamos a tener que echar mano de los estatutos de la compañía, vamos a tener que echar mano de las políticas contables, de pronto, desde el primer, eso es como de lo primero que en una auditoría financiera tenemos que desarrollar, mirar las políticas contables. Yo les decía en la sesión pasada, básicamente esas políticas contables en Colombia, en la gran mayoría de pymes, fue un copy-paste de, o bien sea de la norma internacional, o bien sea de políticas contables de otras empresas. Entonces, esas políticas contables, por ahí nomás, arranca usted y va a encontrar una gran cantidad de problemas que se han detectado. Entonces, por ahí, digamos que eso es de lo primero que tenemos que hacer. Y con la política contable uno entiende, digamos que tiene un mapa completo de lo que es la empresa. Cuál es su modelo de negocio, cuáles son sus clientes o cómo se va a desarrollar la actividad que quiere desarrollar la empresa. Y digamos que eso nos permite tener como una visión mucho más amplia y concreta de esa empresa y de ese encargo que vamos a aceptar. Eh, digamos que vamos a tener que echar mano también de las actas de juntas de socios, vamos a tener que obviamente pues pedir los estados financieros históricos, vamos a tener que buscar información en revistas, en diarios, entre otros, que hablen o que nos cuenten de pronto si existe algo de esa empresa, algo relevante, algo bien importante, y pues digamos que eso también lo vamos a contemplar dentro de nuestro proceso de auditoría. Imagínense que de pronto salga una empresa que tuvo un escándalo, una visita por parte de, qué sé yo, de algún ente de control, visita que de pronto generó un llamado de atención, un jalón de orejas bien fuerte. Eso, y si es una empresa que cotiza en bolsa, pues eso directamente le baja el precio a la acción. Entonces, eso va a ser una alerta, un campanazo de alerta para nosotros para decir, oiga, ¿por qué pasó esto? ¿Sí? Necesito información, empezamos a indagar. ¿Para qué? Para poder incluir dentro del informe final recomendaciones frente a ese tipo de cosas para que no se vuelvan a presentar. ¿Ok? Entonces, en esta etapa, también digamos que nosotros como auditores debemos realizar todo un cronograma de trabajo en donde vamos a especificar las fases de ese proceso de auditoría, en donde vamos a contemplar las actividades que vamos a realizar, quién va a ser la persona que se va a encargar de realizar qué actividad y cuál va a ser la fecha de realización de ese tipo de actividades. ¿Ok? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que el ejercicio de la auditoría requiere que el profesional ejecute un proceso de planeación que le permita garantizar de forma anticipada el alcance de la labor. ¿Para qué? Para poder dar cumplimiento a los objetivos propuestos para esa entidad que estamos auditando. En segunda instancia, en la NIA 300, planificación de la auditoría de estados financieros, se establecen los lineamientos de este proceso. Entonces, si necesitamos mirar qué es lo mínimo que debemos contemplar en la fase de planeación, pues simplemente nos remitimos a la NIA 300. Y en tercer lugar, respecto a la NIA 300, esa norma exige que se presenten como mínimo los siguientes documentos: una estrategia global de auditoría y un plan global de auditoría. ¿Ok? Entonces, todo lo que vamos a ver de acá en adelante en esta fase de planeación es como tal la estrategia y el plan global de auditoría. ¿Listo? Entonces nos vamos a quedar básicamente con estos ítems: estrategia global y plan global de auditoría. Entonces, lo primero que tenemos que hacer nosotros es conocer al cliente. ¿Sí? Esto es bien importante. Si no conocemos al cliente, pues digamos que ya empezamos cojeando. Digamos que en esta fase de conocimiento del cliente, esta fase, digamos que se diferencia de la fase de preplaneación, en donde también hacíamos como un pequeño, una pequeña investigación acerca de ese cliente, pero más como para saber
qué cositas puede tener ocultas, a qué se dedican y para mirar si lo aceptamos o no, ¿sí? En esta fase, pues básicamente lo que hacemos es poder ahondar un poco más en ese cliente. ¿Por qué? Porque ya aceptamos el encargo, ya estamos metidos de cabeza en este proceso. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por conocer a ese cliente ya a nivel de su actividad, a nivel de su modelo de negocio. ¿Para qué? Para podernos empapar bien de ese objeto social que desarrolla esa empresa, del tipo de operaciones que lleva a cabo, de qué tan complejo es y qué tan complejo es ese modelo de negocio que está desarrollando esa empresa, y de esa misma manera poder diseñar las pruebas de auditoría con el qué objetivo, para poder cumplir esas metas que nos hemos trazado de auditoría, que es la de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Ojo, no estamos diciendo que vamos a encontrar ladrones, ni que vamos a detectar cuáles son los fraudes, y que la empresa de aquí en adelante, después del proceso de auditoría, no va a volver a tener fraudes, ni le van a robar, ni nada de eso. Eso no nos compete. Nosotros vamos a dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Qué es lo que pasa? Que por lo general en ese tipo de procesos se topa uno con eso, ¿sí? Entonces, de carambola, usted dijo, ay, mire que aquí hay un fraude, ¿sí? Precisamente por el tipo de pruebas que tenemos que desarrollar. Entonces, casi siempre se ha convertido en que un proceso de auditoría detecta fraudes y entonces comienzan a mirar culpables y todo este tipo de cosas, pero hay ocasiones en las que eso no se da. Entonces hay que ser claros con el cliente y decirle, mire, yo no vengo a descubrirle por allá tapados que tenga la empresa o alguna situación particular. No, yo vengo es a expresar mi opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Y lo que nos encontremos de ahí en adelante, lo haremos conocer, pero ese no es nuestro objetivo principal. Entonces, dentro de esa etapa, de ese conocimiento del cliente, pues básicamente podemos decir que las NIA contienen objetivos, requerimientos y guías de aplicación con las cuales el auditor puede identificar y valorar los riesgos de incorrección material debida a fraude o error, basándose en el conocimiento de la entidad y de su entorno. Y dentro de este proceso de planeación de auditoría, es recomendable hacer un recorrido por las instalaciones físicas con el fin de comprender mejor el negocio y conocer a ese personal clave. Digamos que aquí el propósito de hacer de hacer ese recorrido de la organización es el de poder comprender al mayor detalle posible el negocio. ¿Por qué hay que conocerlo? Porque pues, nuestra profesión ocurre con frecuencia que cuando aceptamos un trabajo de estos de auditoría, no solamente como auditores y como revisores fiscales, sino también como contadores públicos, vemos que de la calidad de nuestras preguntas podemos llegar a concluir de una manera anticipada que el trabajo es muy sencillo o que el trabajo es muy básico, y sucede que más adelante nos empezamos a dar cuenta que las cosas no son así de fáciles como nos la imaginábamos, ¿ok? Por eso es que es importante hacer ese recorrido por las instalaciones. De esa manera, digamos que así sea por medio de la observación, usted puede llegar a medir o calcular a grandes rasgos la complejidad de las operaciones de esa organización. Entonces, para apoyarnos en esta fase, vamos a desarrollar un cuestionario que habla precisamente de cómo poder desarrollar o cómo poder adquirir conocimiento de un cliente en un proceso de auditoría. ¿Listo? Entonces, básicamente me salgo de acá. Entonces, este cuestionario, uy, este cuestionario, digamos que tiene varios aspectos. Eh, Se tiene aquí digamos que el encabezado siempre es el mismo en todos los formatos que vamos a utilizar. Aquí digamos que se coloca como una especie de propósito. Como resultado de la reunión realizada con la gerencia, responda a la totalidad de interrogantes que se relacionan a continuación. Pregunta: ¿cuál es el objeto social de la compañía? Entonces, respuesta: ¿en dónde encontramos, en dónde podemos
corroborar que ese objeto social que nos acaban de informar, sea el gerente, sea de pronto el contador, ese tipo de personal clave, pues eso lo vamos a tener que corroborar con algún documento. Por lo general puede ser el certificado de existencia y representación legal, que nos diga si en realidad ese es el objeto social que está desarrollando la empresa. Y aquí es bien importante lo siguiente. Eh, Imagínense que, bueno, cuando lleguen a planeación tributaria, vamos a abordar esa temática y es cómo hacer planeación tributaria desde las políticas contables. ¿Qué pasa? Que una de las políticas contables tiene que ver precisamente con la depreciación. Bueno, dentro de la depreciación, eh, digamos que se pueden implementar varias estrategias de planeación tributaria. Pero hay una cuestión clave y que se ha convertido en un problema para muchas empresas en el país, y es lo siguiente. Dentro de la depreciación se habla de lo que es el valor residual. ¿Qué es eso del valor residual? Sucede que muchas de las empresas tienen calculado que usted compra un vehículo, ¿sí? Digamos que ese vehículo le costó 50 millones. Y a ese 50 millones usted le aplica o le calcula el valor residual. Yo no sé ese valor residual, de dónde lo hicieron obligatorio, porque es que la misma norma internacional dice, en la medida de lo posible no calcule el valor residual. Pero, pues aquí nosotros hacemos todo al revés. Entonces calculamos el valor residual. ¿Y qué pasa? Que usted toma, ¿qué busca el valor residual? El valor residual es más o menos esa porción en la cual usted, una vez se termine la vida útil de ese activo, usted lo va a vender en ese valor residual. Entonces, imagínese que muchas de las empresas dicen, bueno, y como estaban haciendo políticas contables y no sabían lo que estaban haciendo, muchas empresas dijeron, ay, ¿qué es eso el valor residual? No, la fórmula del valor residual, la fórmula dice que para depreciar yo debo tener el valor del activo menos el valor residual sobre la vida útil. Esa es la fórmula con la cual se calcula la depreciación. Entonces dice, ¿qué es ese valor residual? No, es un monto en el cual cuando termine la vida útil de ese activo, lo vamos a vender en eso. Dice, bueno, listo, entonces hagámosle. Entonces calcule, ¿y cuánto se calcula eso? Por ahí alguien dijo, pongámosle el 20%. Uno le ponen el 10, unos el 20, otros le ponen el 30. Entonces imagínese que usted toma esos 50 millones, le calcula el valor residual, que es el 30% de ese valor del activo. Ese 30% de 50 millones, ¿a cuánto equivale? A 15 millones, ¿sí? Y lo divide por la vida útil. Entonces está dividiendo 50 menos 15, le da 35 millones. 35 dividido 10 le da 3 millones 500 mil, ¿sí? Cuando usted, o sea, 3 millones 500 mil es lo que va a depreciar usted cada año, cuando lo que realmente debía depreciar era 5 millones, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no tendría por qué contemplar ese valor residual. Entonces yo no sé por qué muchas empresas hacen eso. Entonces, de esas cositas, por eso les digo que uno de nuestros primeros documentos que debemos pedir es eso, es el tema de la política contable, para entender todo ese tipo de barbaridades que están haciendo al interior de las compañías, que ni siquiera el estándar internacional lo contempla ni lo recomienda, pero aquí alguna empresa por allá cogió y dijo, sí, vamos a aplicar el valor residual, y lo empezaron a aplicar, y como hubo copia de esas políticas contables, el resto empezó a decir, sí, eso hay que aplicarlo porque es que la empresa grande lo está haciendo, o sea, yo también lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que usted puede que diga, ok, voy a implementar el valor residual. Y ahí ya, ¿qué está haciendo? Está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque usted está descontando un menor gasto de depreciación, y al tener menos gastos, ¿qué pasa? Que su utilidad se infla y tiene que pagar más impuestos. Mientras que si usted deprecia por los 5 millones, no por los 3 millones y medio, sino por los 5 millones, pues su utilidad va a ser menor y va a tener que pagar menos impuestos. Entonces, eso es lo primero. Pero imagínese que
Cuando empezó todo el tema, y perdónenme que me extienda aquí un poquito en este tema, pero creo que es importante y vale la pena mencionarlo porque eso son de las cosas que nos topamos cuando estamos en un proceso de auditoría financiera. Cuando usted va y, bueno, ¿qué puede pasar? Imagínese que cuando empezó el proceso de, ¿cómo se llama eso? De convergencia, es decir, de pasarnos de la contabilidad antigua a la contabilidad por estándares internacionales, eh, toda la gente comenzó a hacer una serie de locuras, entre esas, una que es típica, y es, ¿cómo se pasaba uno al estándar internacional? Pues usted tenía que convertir toda su contabilidad al estándar internacional, o sea, con las políticas contables, con criterios de reconocimiento, medición inicial, medición posterior, revelaciones, etcétera, todo lo que contempla el estándar internacional, y luego daba el salto con un documento, con un estado de situación financiera de apertura, el famoso ESFA. ¿Qué pasó? Que pues usted ya traía una historia, ¿sí? Una historia contable, entonces tenía que pasar toda esa historia a ese estado de situación financiera de apertura para que a partir de ese estado financiero usted pudiera arrancar ya de ahí en adelante con el estándar internacional. ¿Qué pasó? Que muchas empresas dijeron, agarraron, y eso también yo no lo entiendo, pero cogieron a decir, ok, tenemos que revalorizar todos nuestros activos fijos. Entonces comenzaron a revalorizar todo el tema de propiedad, planta y equipo, específicamente de bienes inmuebles. Entonces, terrenos, edificios, bodegas, todo eso lo empezaron a actualizar, lo trajeron a valor razonable, ¿sí? Al valor actual, es decir, surtieron un proceso o bien sea de un peritaje o con base en el impuesto predial que pagan y todo ese tipo de cosas, dijeron, ok, yo tenía un terreno valorado en 100 millones y ahora que voy a hacer el estado de situación financiera de apertura, el ESFA, ya no, ese terreno ya no vale 100 millones, sino que vale 1.500 millones de pesos. Entonces se llevaban esos 1.500 millones y con base en esos 1.500 millones empezaban a hacer la depreciación a partir del siguiente año, ya bajo el estándar internacional. ¿Qué problema creen que hay ahí? ¿Qué se les ocurre que puede haber ahí Profe, ¿me ocurrido? repite Dime. nuevamente el ejemplo? Ok, imagínense que cuando estábamos haciendo el estado de situación financiera de apertura para dar el salto de la contabilidad antigua a la contabilidad por estándares internacionales, ¿qué pasó? Que trajeron todos esos bienes, puntualmente la propiedad, planta y equipo, la trajeron a valor presente y a partir de ese monto empezaron a realizar las depreciaciones. Entonces, ¿qué problema creen que pudo haber pasado? Por ejemplo, miremos un caso puntual. Un edificio. Teníamos un edificio valorizado en la contabilidad antigua básicamente en 500 millones de pesos. Y al traerlo a valor presente, ese edificio ya no vale 500 millones, sino que vale 1.000 millones de pesos. Entonces, a partir de esos 1.000 millones, yo me llevé 1.000 millones edificios y a partir del 1 de enero del 2015, yo empecé a depreciar ese edificio con base en 1.000 millones de pesos. ¿Qué problema creen que hay ahí? ¿Qué error se cometió? Pues uno sería la depreciación que la está duplicando, ¿entendería eso? ¿Cómo la están duplicando? O no duplica, porque si venía haciendo la depreciación de los años anteriores y a partir de la nueva contabilidad o a partir de esa fecha vuelve otra vez a depreciarla. O sea, como que está, Mm, ¿no? no es por ahí, pero Los gastos, Está reevaluando. ¿cómo así? Explícanos un poquito mejor, Gladys. Está reevaluando el inmueble. O sea, el inmueble ya viene con una depreciación, no importa que sea una contabilidad antigua, pero deben actualizarla al empalme de la contabilidad nueva, con el nuevo sistema. Bueno, eso podría ser una parte del problema, pero básicamente, bueno, ¿se rinden?
Sí, les cuesta decir que se rinden, Pues, ¿no? pues sí, tocará. Pistas, profe, pistas. Regálenos pistas. No, ya no hay más pistas, ya les dije todo lo que había. Si les digo más, ya les estoy resolviendo el tema. Ríndanse, No, admítanlo, ríndanse. no lo acepto. Envíenos pistas más. Pues, pues imagínense que el tema va a que yo, ese valor de 500 millones, yo cuando me lo llevo y lo traigo a valor razonable a partir de la contabilidad, yo ahí estoy metiendo en un solo ítem el terreno y la edificación. Y entonces, ¿qué error estoy cometiendo? Estoy depreciando los terrenos junto con el edificio. Y ustedes saben que los terrenos no se Los pueden terrenos depreciar. no se deprecian. Ah, ok. Exacto, entonces ahí se comete un gran error. Es el primero, ¿sí? El hecho de traer un bien, lo, lo traigo a valor razonable, o sea, a valor del mercado, actualizo ese valor y a partir de ahí comienzo a depreciarlo como si nada, ¿sí? Haga de cuenta que usted tiene un apartamento y es que el problema también es que en Colombia usted compra un apartamento y no le dice, el apartamento vale 500 millones y entonces 50 millones vale el terreno y 450 la edificación. Eso no lo dice nunca una escritura. La escritura le dice 500 millones y los linderos son por la parte norte con tal, por la parte... Y eso es lo que dice la escritura, más nada. No le dice de hemos prorrateado el costo y hemos definido que el terreno vale tanto y la edificación vale tanto, cero, eso no lo dice nada. Entonces le toca a la empresa ponerse a mirar, ok, ¿qué criterio va a utilizar para decir cuánto vale el terreno y cuánto vale la edificación? ¿Por qué? Porque yo tengo que separar esos dos ítems, ¿ok? Porque la edificación está construida por lo general sobre un terreno, a menos que sea una casa en el aire, pero por lo general está en un terreno y ese terreno yo no lo puedo depreciar. Entonces, ese fue uno de los problemas que se cometió, ¿ok? Pero la otra lumbrera que se presentó es que como venía todo el mundo acelerado con su bendito valor su bendito eh, residual, el valor residual, no ayudan a nada, ¿no? Ese valor residual, ¿qué hacían? Entonces tomaban el valor residual y decían, eh, vamos, bueno, es que, y qué pena que esté un poquito desordenado, pero es que me estoy acordando así a pedazos por separado. Eh, Usted arrancaba, digamos que incluyendo ese valor residual. Entonces comenzaba a depreciar por menor valor los edificios, comenzaba a depreciar por menor valor la maquinaria, los vehículos, porque le contemplaba ese valor residual. ¿Qué pasó? Que después muchos contadores empezaron a decir, oiga, pero no sea bruto, no hay que hacer eso, usted solo se está, le decían a los gerentes, no sea bruto, usted solo se está dando en la cabeza, usted mismo está pagando más impuestos gracias a ese bendito valor residual. El valor residual no lo tiene que aplicar, mire que la norma no dice que eso sea obligatorio. Y segundo, usted no lo debe aplicar por el simple hecho que usted no se dedica a vender ese tipo de bienes. Su objeto social es producir, vender y distribuir productos precocidos congelados a nivel nacional. Ese es su objeto social. En ninguna parte dice que usted va a vender casas, que va a vender edificios, que va a vender vehículos. Por el simple hecho de no contemplar eso dentro de su objeto social, usted no tenía que calcular ese valor residual. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que en mi época, y hay del que se burle, hay del que se burle. En mi época nos decían, el profesor nos decía, mire chino, no se vaya a poner usted a jugar con el objeto social. Cuando usted vaya a escribir una empresa en la Cámara de Comercio y va a llevar la escritura de constitución, usted coloque que dentro del objeto social usted se va a dedicar a producir, vender y distribuir productos precocidos a nivel nacional. Y también me voy a dedicar a comprar casas, vender terrenos, fincas, voy a hacer piscinas, voy a vender vehículos. Todo eso lo metíamos en el objeto social. ¿Por qué? Porque el mito era cada que usted necesite realizar una actividad que está por fuera
de ese objeto social usted no lo va a poder hacer. Y pues sí, tiene toda la razón, porque yo tengo que hacer a lo que me dedico, a lo que dije que iba a hacer en mi escritura de constitución. Y tal y como salió expedido mi certificado de existencia y representación legal. Entonces yo dentro de ese parámetro me voy a mover. Pero digamos que las empresas hoy en día ya no hacen ese tipo de cosas. Las empresas hoy en día limitan su objeto social y de pronto hacen un poco más de cosas, pero como a nivel de exportación y de importación. Con eso más que todo se juega. Ya no se pone una a crear objetos sociales de que voy a comprar casas y que quiero vender edificios y voy a construir. Nada, eso ya no se hace, eso ya no, uno no lo mete dentro del objeto social. Entonces, debido a eso, ¿qué pasaba? Que empiezan a llegar las visitas de los auditores tributarios. Entonces dicen, me está pagando menos impuesto, ¿por qué me disminuyó usted el impuesto? Entonces comienzan a mirar, como ya la DIAN tiene tanta información, entonces la DIAN dice, madre, esta empresa que pertenece a tal sector, bajo su pago de impuesto en un 15%. ¿Por qué? Y comienza a mirar. Y dice, claro, es que mire, me aumentó sus gastos en un 19%. Entonces, ya la DIAN tiene, y gracias al código CIU, tiene organizado perfectamente las empresas que pertenecen a un sector. Y dentro de todas esas empresas que pertenecen al sector, se le ocurrió sacar el promedio de los costos y gastos de esas empresas que pertenecen a ese sector. Entonces, ¿qué pasa? Que ya se logró determinar que más o menos el nivel de gastos y costos de una empresa que pertenece, qué sé yo, al sector del cemento, esas empresas tienen unos costos y gastos en promedio del 60% de los ingresos. Entonces, toda aquella empresa que se salga por arriba o por abajo, porque eso le aplica a ambas, si usted reporta menos costos y gastos o más costos y gastos, entonces le genera una alerta y esa es una empresa que le sale para ir a visitar por parte de un auditor de la DIAN. Entonces, ¿qué pasa? Llega este auditor y a este tipo de empresas y dice, bueno, ¿por qué está pagando usted menos impuestos? No, pues yo sinceramente me di cuenta que estaba cometiendo un error. Estábamos contemplando el valor residual en el momento en que íbamos a depreciar los edificios y pues nosotros, la verdad, ya decidimos no seguir haciendo eso porque la norma contable no lo pide. ¿Cómo así que no me van a contemplar el valor residual? Si es que eso es una norma que tenemos que aplicar porque, a ver, muéstrame su certificado de tradición y libertad. Ay, perdón, su certificado de existencia y representación legal, ¿sí? Con esa mano de certificados que hay. Entonces, tráigame su certificado de existencia y representación legal. Claro, como el auditor sabe que dentro de esas empresas, si es una empresa con ciertos años, pues es una empresa que posiblemente dentro de su objeto social contempló el hecho de meter esa vaina tan grande, de decir, vamos a vender, vamos a construir, es como un empresario con plata echando globos y diciendo, sí, yo voy a construir y voy a construir megaciudades y voy a crear parques y pura carreta. Pero el hecho de yo tener eso dentro de mi certificado de existencia y representación legal me compromete. ¿A qué, por ejemplo? Si yo digo, me las di de vivo y dije, no, de mala, señor auditor tributario, yo no voy a pagar, yo decidí quitar de mi depreciación el valor residual. ¿Por qué? Porque yo no me dedico a eso. Yo no me dedico a vender casas, ni edificios, ni a construir, ni nada de eso. Eso no es mi objeto social. Yo me dedico a producir, vender y distribuir productos precocidos, congelados. Dice Paula, clásico del presidente de algún país latinoamericano. Entonces, pues en ese orden de ideas, el auditor tributario se queda sin argumento, pero como ellos son bien orgullosos, no se van a quedar callados. Entonces dice, a ver, tráigame el certificado de existencia y representación legal, y preciso dentro del certificado dice, yo voy a producir, fabricar, vender y distribuir productos precocidos congelados y también me voy a dedicar a la construcción y venta de bienes inmuebles a nivel nacional e internacional y voy a construir hoteles y se ponen a decir todo ese tipo de cosas estando dentro del certificado de existencia y representación legal, pues ahí que hace el auditor le dice, mire
que usted aquí en su certificado está diciendo que va a construir y va a vender bienes inmuebles. Por esa razón, usted debió haber aplicado el valor residual. Como no lo ha aplicado, entonces ahora me tiene que corregir todas las declaraciones de renta hacia atrás con la respectiva sanción y pagar eso. ¿Ok? Entonces, mira el problema tan grande en el que se mete una empresa por no saber ese tipo de detallitos y son puras simplezas. Pero eso genera una gran cantidad de problemas al interior de las organizaciones. Por eso les digo, lo primero que tenemos que llegar a hacer en un proceso de auditoría es pida esas políticas contables y pida ese certificado de existencia y representación legal, que ahí usted se va a dar cuenta y va a empezar a reírse, pero no se va a reír delante del gerente. Váyase para el baño, suelte la carcajada, sale ya tranquila, relajada, y ahí sí le dice, ¿cómo es de bruto? ¿Para qué mete eso ahí en el certificado? Quite eso, es lo primero que tenemos que hacer. Vaya a la Cámara de Comercio, vuelva a crear el objeto social en donde usted quite esa vaina de que va a crear y fabricar y vender y distribuir bienes inmuebles a nivel nacional e internacional. Eso no lo va a hacer. Entonces quite eso, ajuste ese objeto social, limítalo a lo que realmente va a ser, de pronto con algún nivel de proyección. Tampoco digo que eso tiene que ser en literal, tal cual lo que está haciendo hoy, porque posiblemente de aquí a 10 años el tema ha cambiado tanto y usted tiene que modernizar su negocio, pero es que a la par que lo haga, pues actualice su objeto social a través de ese certificado de existencia y representación legal. Eso no es un pecado, pero usted va modificándolo en la medida en que su negocio va madurando o se va transformando. Eso no está mal, ¿sí? Y sí le evita ese tipo de cosas como las que le acabo de contar. Estas son simplemente anécdotas con las que uno se topa en el desarrollo de su ejercicio. ¿Sí me hice entender o los confundí? Pues más o menos, profe. Uy, ¿cómo así? ¿En No, serio? estoy más confundida de lo que... ¿En serio? Porque ¿en qué te confundiste? No, ya Paula también me dijo que las dos cosas. Dios. Todo. ¿En serio? Bueno, Profe, una obviamente, pregunta. dime. Una pregunta, o sea, según lo que usted nos ha comentado el objeto social de la Cámara de Comercio, el objeto social de la Cámara de Comercio tiene que ser explícito el que esté registrado en la DIAN, los códigos SIU. No, digamos que el código CIU, lo que digamos que cumple otra función. El objeto social es básicamente lo que uno dice en el certificado, en la escritura de constitución de la sociedad, a qué se va a dedicar. Ah, yo tengo una empresa de ciencia de datos y me dedico a hacer estimativos y proyecciones y no sé qué. Ok, a eso me voy a dedicar. Pero si yo a eso le digo, y entonces voy a importar servidores y voy a vender computadores y voy a traer celulares y repuestos, pues si eso no es lo que va a hacer o lo que realmente, si usted no tiene contemplado hacer eso, pues ¿para qué lo va a meter ahí? Eso se le puede revertir en algún momento, ¿sí? Como les digo, el caso de tener dentro del certificado de existencia y representación legal la bobada de decir, y eso lo tienen muchas, pero muchas empresas en el país. Yo voy a dedicarme a construir, a vender, a arrendar, a hacer una gran cantidad de cosas con bienes inmuebles, sea fincas, sea terrenos, sea edificios, bodegas, lo que sea. Eso, literalmente, lo que hace es que a usted, en una visita en una visita de un auditor tributario, le va a pedir eso para que usted le justifique el por qué dejó de contemplar al momento de calcular la depreciación el valor residual. Porque a la DIAN no le conviene, porque si usted calcula el valor residual, usted le va a pagar, usted va a tener un menor gasto de depreciación y eso va a llevar a que pague más impuesto. Si usted le quita el valor residual a esa depreciación, usted va a tener que pagar, usted va a pagar menos impuesto. ¿Por qué? Porque su gasto de depreciación se aumenta. Es el ejemplo que les colocaba. Usted compra un vehículo de 50 millones. No un vehículo, metámonos con bienes inmuebles. Usted compra una oficina y esa oficina le costó 200 millones de pesos. ¿Listo? La va a empezar a depreciar. Y usted dice, ay, no, pero es que como en la otra empresa, allá están contemplando el valor residual, yo lo voy a contemplar aquí también.
¿Qué dice la depreciación? Depreciación es igual a valor del activo, en este caso 200 millones, que es lo que nos costó la oficina. Obviamente, y aquí toca tener en cuenta, hay que prorratear cuánto de esos 200 millones vale el terreno y cuánto vale realmente la oficina, la parte física de la oficina, ¿ok? Son dos valores diferentes. Yo no puedo unirlos porque donde los una, coge ese auditor otra vez y me dice, tan bobis, ¿cómo así que me está depreciando terrenos? Si usted, una cosa es el terreno y otra cosa es la edificación. Sepáreme esos valores y como no lo ha hecho y lo viene haciendo mal desde hace 7 años, entonces ajústeme todas esas declaraciones de renta, vuelva a presentarlas con la respectiva sanción y se pone al día. Imagínense el problema que hace. Entonces, ahí el primer problema. Entonces, digamos, 200 millones me costó la oficina y decimos que de esos 200 millones, 30 vale el terreno. Entonces, la oficina realmente está en 170 millones de pesos. Voy a depreciarla. Entonces, tomo el valor del activo, 170 millones, menos el valor residual. O sea, esto lo estoy contando a nivel de anécdota. En lo posible, usted nunca contempla ese valor residual, a menos que sea completamente necesario. Si no, no lo haga. Usted tiene los 170 millones y le calcula el valor residual y ese valor residual uno tiene que tener un estudio que respalde de dónde sacó ese dato. Por lo general es un porcentaje. Entonces uno dice, bueno, el valor residual del apartamento es el 20%. ¿Qué quiere decir? Que yo cuando se acabe su vida útil lo voy a vender en el 20% de 170 millones, que fue lo que me costó. Pues realmente me costó 200, pero dije que 30 eran del terreno y 170 de la edificación. Entonces, el 20% de 170, ¿cuánto es? 340. En 34 millones, perdón. En 34 millones voy a vender ese apartamento una vez ya se ha depreciado completamente. Entonces, ese es como el valor de rescate. Eso es un valor residual. Ese valor en el que yo lo voy a vender y voy a recuperar esa plática. Entonces, uno, ¿qué hace? Toma los 170 millones menos esos 34 millones. Alguien que tenga calculadora porque 170 menos 30 menos 34, 146. Bueno, el valor que dé y eso lo divide entre la vida útil. ¿Cuál es la vida útil de un bien inmueble? Por lo general le colocamos 60 años. ¿Sí? ¿Qué dice la norma tributaria? Que son 45. ¿Sí? Si le dice la norma tributaria que son 45, ¿para qué lo va a mandar a 60? ¿Va a pagar menos? Ok, 2.266, si es a 60, ok. Si lo hacemos a 45, entonces básicamente lo que uno hace es dividir ese valor, el valor del bien del apartamento, de la oficina en este caso, que es de 170 millones, menos el 20% que le calculamos de valor residual, eso me da que, que esa oficina ya no vale 170, sino que la voy a empezar a depreciar sobre 170 menos 34. 170 menos 34, ¿cuánto da? Paula, que es la calculadora más rápida del oeste. 136. Entonces, ya no lo estoy depreciando por 170 millones, sino que lo estoy depreciando por 136. Yo solito me estoy, perdonen la expresión, pero yo solito me estoy dando en la cabeza con ese monto. ¿Para qué le estoy descontando ese valor residual? Pero antes de tomar yo la decisión y cogerme a golpes como gerente de la empresa y decir, tan bruto, ¿por qué estoy calculando el valor residual? Pues uno lo primero que tiene que hacer es mirar que en el certificado de existencia y representación legal no diga que usted va a vender y va a comprar y va a construir y va a distribuir y va a importar y exportar bienes inmuebles. Que eso no lo diga el certificado. Antes de que a usted se le ocurra quitar el valor residual, cambie primero el certificado de existencia y representación legal. Va a la Cámara de Comercio, mire cuánto vale, si se justifica el cambio, pues se hace, si no, pues entonces vivo con ese valor residual o
miro qué estrategia me invento, pero por lo pronto el propósito sería ajustar ese certificado de existencia y representación legal a lo que realmente está desarrollando la empresa y posiblemente me proyecto a unos 5 o 10 años, ¿sí? Pero no ponernos a inventar que vamos a comercializar y que vamos a hacer ese tipo de cosas, porque eso es pagarle más impuestos al Estado, ¿ok? Eso es básicamente lo que les quería comentar y se me alargó el chiste, pero es que, vuelvo y les digo, con las políticas contables, ustedes no se alcanzan a imaginar lo que se van a encontrar en esas políticas contables. Todo tipo de barbaridades, porque vuelvo y digo, los contadores que ayudaron a hacer esas políticas contables, porque eso no es una obligación del contador. Elaborar las políticas contables, aunque lleve el apellido de contables, no significa que son responsabilidad del contador, son responsabilidad del cuerpo de administración de la empresa. ¿Quién es el cuerpo de administración? El gerente, el contador, eh, las vicepresidencias, de pronto hasta los jefes de área, ¿sí? Ese tipo de personas son los que se reúnen y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer la política de activos fijos? Ah, bueno, entonces arranca uno, ah, sí, con los activos fijos, entonces, ¿qué tipo de activos fijos tenemos? Ah, no, tenemos, por allá alguien levanta, ah, sí, yo tengo unas cocedoras y unas perforadoras, y me dice alguien por allá más inteligente, ah, bruto, ¿cómo va a decir que eso es un activo fijo? Ah, eso no lo vamos a contemplar. Y alguien le dice, ¿por qué no? Ah, porque eso no cumple con el principio de materialidad. Ah, entonces arranquemos, ¿qué es el principio de materialidad? Y ahí se empieza a desglosar toda esa política contable, ¿ok? Y a raíz de eso, se encuentra usted con una gran cantidad de cosas. Entonces, por eso el principal, bueno, no el principal, pero sí el primordial, con primordial quiero decir de los primeros que debemos, los primeros soportes que debemos pedir en una organización cuando vamos a hacer una auditoría financiera es echar mano a esas políticas contables para empezar a detectar ahí cositas, errores que se están cometiendo para que se corrija eso a futuro. Mire, eso que les acabo de comentar le pasa a las grandes multinacionales. Eso es un problema de las grandes multinacionales. ¿Por qué? Porque las multinacionales son bien viejitas. Bueno, viejita es una palabra horrible, porque yo estoy dentro de ese grupo, pero eh, las multinacionales son empresas que llevan mucho tiempo desarrollando su actividad. Entonces son empresas que fácilmente llevan 100, 120 años y pues dentro de esas, a esos contadores los formaron mis profesores y esos profesores eran de la política de, y tiene que meter dentro del objeto social todo lo que más pueda usted para que no vaya a tener que andar cambiando ese objeto social. Así nos enseñaron y pues eso está mal, ¿ok? Ya cerrando ese paréntesis, yo no quería confundirlos, no sé si empeoramos. No, profe, no, señor. Ay, gracias, Nancy, estaba preocupado. Demasiado tarde. Ok, entonces, eso para dar claridad o dar un poquito de contexto sobre la primera pregunta. ¿Cuál es el objeto social de la compañía? Entonces, aquí dependiendo esas entrevistas que tenemos con cada uno de los miembros del cuerpo de administración, pues eso lo vamos anotando acá. Y luego pedimos ese certificado de tradición y libertad, ese certificado de existencia y representación legal, y lo comparamos y decimos, uy, el contador tiene mal, no tiene claro el objeto social de la empresa, o el gerente no tiene claro el objeto social de la empresa. Entonces ahí vamos decantando un poco ese tema. Obviamente, esa copia de ese certificado de existencia y representación legal, tratemos de pedirlo con una vigencia no superior a 30 días, máximo a 60 días, ¿sí? Una copia de ese documento, lo anexamos como un papel de trabajo y frente a ese nos vamos a expresar. ¿Cuál fue la fecha de validación? ¿Cuándo fue que hicimos el cotejo entre las respuestas que nos dieron y cuando validamos contra el certificado de existencia y representación legal? Colocamos la fecha, cuál es el nombre del responsable de la firma que efectuó la indagación y cuál es el nombre y cargo de la persona con la que se efectuó la indagación. Vuelvo y digo, esto es un formato muy propio. Se puede meterle más cosas. Que si quiere tomarle una foto, que si quiere meter, haga lo que usted a bien tenga
en robustecer este tipo de formato. Esto no es un estándar, esto es totalmente abierto. Para algunas cosas se ajusta muy bien, para otras no tanto, ¿sí? Pero pues hay uno, en la medida en que lo va, en la medida en que va desarrollando su trabajo, se va dando cuenta de ese tipo de cositas y lo va, digamos que, acotando dependiendo al sector de la economía en la que pertenezcan las empresas a las cuales estamos auditando. Otro aspecto importante, hay otra pregunta es, ¿a qué sector económico pertenece la compañía? ¿Por qué? Porque es que yo tengo que mirar cómo es la competencia, qué representatividad o qué tan importante es esa empresa dentro de ese sector, ¿sí? Y voy a tener que hacer una serie de indagaciones más profundas, ¿ok? Entonces, con ese propósito, miramos a qué sector económico pertenece la compañía, pues eso también lo vamos a encontrar con el código CIU y ese tipo de cosas. ¿La empresa pertenece a un grupo económico? Si la respuesta al numeral anterior es afirmativa, ¿es una compañía tolerante o una compañía, una compañía tolerante, una compañía controlante? No se van a burlar. Una compañía, ¿es una compañía controlante o una compañía controlada? Entonces, pues ahí vamos a tener que hacer claridad sobre eso. Obviamente todo eso se valida, todo tiene sus papeles de trabajo, ¿ok? Entonces tenemos que hacer referencia y ya en otra sesión les voy a explicar cómo hace uno el manejo de esos papeles de trabajo, cómo los identifica y cómo los va teniendo, o sea, porque al denominarse papel de trabajo significa que vamos a estar recurriendo a ese tipo de documento en varias ocasiones. Entonces vamos a tener que organizarlo de cierta manera. La compañía tiene sucursales, cuántas y en qué ciudades, cuáles son las áreas y dependencias que existen en la compañía, cuántos trabajadores tiene, qué superintendencia la vigila, inspecciona o controla, cuáles son los contratos con terceros que tiene la compañía, cuántos socios tiene la compañía, la compañía tiene junta directiva, en qué marco de información financiera se encuentra clasificada según los estándares internacionales. Y aquí también surge otro problema. Imagínense que muchas empresas, bueno, lo que pasa es que cuando salió el estándar internacional, el estándar decía, grupo 1, toda aquella empresa que cotiza en bolsa o que capta recursos del público. Pues claro, ¿quiénes eran? Las entidades financieras, ¿sí? Y de pronto por ahí alguna que otro tipo de entidad, pero eso básicamente eran entidades financieras o sociedades grandes, sociedades anónimas que cotizan en bolsa, eh, empresas bien grandes, o entidades financieras que captan recursos del público. Esas eran grupo 1. Grupo 2, el resto, ¿sí? Entonces habían empresas grandes que por el hecho de no estar cotizando en bolsa o de no captar recursos del público, se sentían mal. Para ellas era una ofensa que les dijeran una pyme. Entonces, en ese orden, así hay muchas universidades del país que son consideradas grandes, pero bajo el estándar son netamente pymes. ¿Ok? Entonces, a muchos les dolió eso. No, no, yo qué voy a hacer pyme, yo soy una gran empresa, ¿qué le pasa? No sé qué, si se llama. Yo quiero pasarme a grupo 1. Entonces, ¿qué le tocó a la Junta, al Consejo Técnico de la Contaduría Pública, junto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo? Pues decir, ok, como hay varios que se sintieron, como hay varios que están haciendo berrinche, que porque quedaron ubicados en pymes, entonces vamos a crear una norma que diga, ok, si quiere pasarse al grupo 1, hágalo, pero no se va a poder devolver. ¿Okay? Aunque no sé si ya ahorita con la nueva propuesta de norma que hay, contempla el que esas empresas que eran pymes, que dieron el salto a grupo 1 porque estaban ofendidas y se dieron cuenta del chicharrón en el que están, ahora se quieren devolver. No, no, la verdad no he mirado si eso lo contempla los cambios que se quieren implementar, pero aquella empresa que dio el salto a grupo 1 iba con la condición de que no se podía devolver. Entonces, pues complicadísimo porque es que las normas para grupo 1 son más duras, ¿sí? No es que sean imposibles, pero pues digamos que hay que conocer mucho más, hay que tener un bagaje frente al tema de las normas internacionales. Entonces, digamos que todo eso llega a pasar. Y aquí en esta pregunta usted se puede dar cuenta. ¿En qué marco de información se encuentra clasificada según los estándares internacionales? Si usted se da cuenta que no es una empresa que está cotizando en bolsa, ni que es una empresa que capta recursos del público, pues sencillo, esa era una pyme, esa es una empresa que debía estar en grupo 2. Entonces, que le justifiquen
¿por qué se pasaron a grupo 1? Ah, es que los socios estaban ofendidos. Ah, ya usted mirará si esa justificación le parece buena, le parece mala, pues ya uno se expresará frente a eso. Pero es importante tener claridad sobre este punto. La empresa tiene un solo cliente. ¿Qué compañía? Pues complejo que esto le pasará a las microempresas, ¿sí? Que tienen 1, 2, 3 clientes, ¿sí? Y con eso sobreviven, ¿sí? Pero empresas ya más grandes, pues no son muchas las que tengan un solo cliente. Si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, ¿cuáles son los principales clientes de la compañía? ¿Cuáles son los principales proveedores de la compañía? Aquí es importante, si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, pues aquí sería importante saber qué protocolo ha seguido ese revisor fiscal, aunque no es que lo vayamos a auditar, ni mucho menos a él, pero si digamos que poderle preguntar cuál es el protocolo que él sigue para identificar o para hacerle evaluación y seguimiento a los proveedores de la empresa para que la empresa no se vaya a ir expuesta a caer en temas de lavado de activos, de caer con empresas que de pronto tienen algún hecho delictivo a nivel internacional y que aquí no se sabe. Todo ese tipo de cosas, pues vale la pena dialogarlo con el revisor fiscal para poder mirar ese componente. Y pues no está de más poder mirar el protocolo que sigue ese revisor fiscal para ese tipo de cosas. ¿Cuál es el indicador de liquidez de la compañía según los estados financieros? ¿Cuál es el indicador de rentabilidad? ¿Cuál es el indicador de endeudamiento? ¿El de capital de trabajo? ¿La compañía tiene inversiones? ¿La compañía maneja inventarios? ¿La compañía efectúa importaciones? ¿La compañía tiene inmuebles propios? La compañía, y esto con los inmuebles propios, esto es un chicharrón también, ¿por qué? Cada que me acuerdo de eso me tomo aire. Es importante en ese ítem poder pedir copia de esas escrituras públicas, no todo el mamotreto de esas escrituras públicas, porque por lo menos las 5 primeras páginas, ¿sí? Es importante tenerlas porque eso hace parte de nuestros papeles de trabajo. Corroborar que en efecto esa propiedad existe, que esa propiedad le pertenece y está a nombre de la empresa. Entonces, digamos que eso es componente de nuestro proceso de auditoría. Y en la medida de lo posible, hacer una visita, ¿cómo se dice? Presencial, una visita, sí, presencial a esos predios para poder corroborar que realmente son de la empresa, ¿ok? Entonces uno pide esas copias, pero a veces se topa usted con que, ay, es que esas copias, esas escrituras las tiene el abogado y el abogado está en Valledupar y entonces ya que nos mande la copia, eso puede demorarse, pero hay que pedirlo, ¿listo? Entonces a veces uno dice, pero tan raro, ¿cómo así que los tienen por allá en otro lado? Y entonces más suspicacia levanta, entonces uno, bueno, listo, entonces necesito las copias porque necesito corroborar que en efecto esos bienes están a nombre de la empresa y no sé qué. La compañía está calificada como gran contribuyente, la compañía tiene deudas atrasadas por concepto de impuestos. Eso no es un pecado y eso lo vengo diciendo desde hace rato. No es porque la empresa tuvo un bache o está en algún litigio, pues se atrasó con algún tipo de impuesto. Eso no es un problema, pero se habrá que propender y hacerle ver a los dueños de la empresa el riesgo al que están expuestos. ¿Ok? Entonces, bueno, esto hay que pagarlo porque es que si algo sube, son los intereses moratorios en la DIAN, eso es un taxímetro andando. Entonces, pues habrá que hacerles ver en cuenta, hacerles caer en cuenta de eso para que ese tipo de obligaciones se paguen lo antes posible. La compañía actualmente tiene demandas o litigios en curso. La compañía está obligada a dar cumplimiento a algún sistema de prevención contra el lavado de activos y financiación del terrorismo. La empresa tiene debidamente licenciados los software. La empresa da cumplimiento a la normatividad aplicable al sector económico al que pertenece y la contabilidad de la compañía es llevada por outsourcing o personal contratado directamente por la compañía. Todo esto termina siendo preguntas que pues en principio pueden ser muy obvias, pueden entenderse como algo, ay, tan bobo, ¿para qué pregunta eso? Pero pues digamos que es importante tener ahí la evidencia de que realizamos la pregunta de quién fue la persona que nos dio la respuesta y cuál es el papel de trabajo al que vamos a hacer referencia para poder cotejar la respuesta dada contra la realidad. ¿Así vamos bien?
Sí, señor. Sí, profe. Ok, listo. Me asusta ese silencio cuando digo, pues pucha, no me quieren hablar, ¿qué será? Estamos muy concentrados todos, profe. Profe, no la queremos interrumpir. Sí, Sí, claro. la ventaja es que queda grabado. Sí, me imagino. Que su Yo merced creo sabe que nosotras somos un poco expresivas y entonces decimos, no, mejor no, nos quedamos calladitas y escuchamos. no, tampoco. Ah, bueno, dice Paula, y tampoco le queremos hablar. No, vean, si se dan cuenta que es que ustedes me hieren, pero bueno, tranquilo. Entonces, digamos que volviendo aquí a nuestro, ya habiendo pasado el tema del cuestionario, entonces, digamos que hay que realizar ese cuestionario de una manera muy juiciosa, con el propósito de obtener una información de muy buena calidad. O sea, no se vaya a preguntarle al vigilante que cuál es el objeto social de la empresa, porque se va a volver loco usted si se pone a preguntarle a Raimundo y todo el mundo eh, cuál es el objeto social de la empresa. No, pregúntele eso a personal clave que sepa usted que lo va a poder corroborar tranquilamente con el certificado de existencia o representación de gastos. Uno también tiene que ser estratégico, no porque, ay, después va a sacar en el informe, el vigilante no conoce el objeto social de la compañía, pues lo van a regañar, van a decir, no, pero es que el vigilante no tiene nada que, es un outsourcing, es una empresa privada, una empresa ajena a nosotros, es un tercero, pues, ¿por qué tiene que saber eso? ¿Sí? Entonces, a veces nos vamos a los extremos y tampoco es llegar hasta allá. Luego de esto, entonces vemos lo que es eh, el siguiente ítem, que tiene que ver con la carta de compromiso. Entonces, sucede que en la etapa de planeación también se contempla la elaboración de una carta de compromiso. Y usted dirá, pero si ya hicimos una en la preplaneación, ¿por qué otra vez carta? Porque la de la preplaneación era como para aceptar el cliente. ¿Ok? En esta ya nos estamos comprometiendo con actividades, con fechas y con responsables que van a desarrollar cierto tipo de actividades. Entonces, dentro de esta etapa, también va la elaboración de esa carta de compromiso de la auditoría en donde, ¿qué vamos a dejar? Vamos a dejar documentado la naturaleza y el alcance de la auditoría. Y eso es bien importante porque si eso no queda eh, claro en esa carta, de pronto nos van a decir, ¿y qué fraudes se encontraron? Ah, no, pero es que eso no hace parte del alcance de la auditoría. Nosotros íbamos a realizar, era a dar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros, no que iba a encontrar fraudes. Que de sopetón me los encuentre y se los socialice, eso ya es otro cuento, pero ese no es el alcance de la auditoría. Por eso debe quedar claro en esa carta en la que vamos a colocar ese compromiso, en la carta en la que vamos a colocar la naturaleza de la auditoría y el alcance de la misma auditoría. Entonces, antes de iniciar la prestación del servicio de auditoría, se debe formalizar el contrato de la prestación del servicio mediante una carta denominada carta de compromiso, en la cual la empresa de auditoría especifica, entre otros aspectos, la naturaleza y el alcance del trabajo, la responsabilidad del auditor y la fecha en que se entregará el informe de auditoría. Entonces, digamos que la NIA 210 habla específicamente acerca de los acuerdos de los términos del encargo de auditoría. Entonces, ahí básicamente eso qué significa carta de compromiso de auditoría. ¿Listo? En ese ítem, esa carta de compromiso de la auditoría, digamos que, bueno, ¿qué es la carta de compromiso? Es un documento en el cual la empresa de auditoría se responsabiliza de cumplir con lo presentado en la propuesta técnica y una vez ha sido aceptada, no se puede cambiar el compromiso establecido. O sea, que no nos van a pedir cosas más allá de lo que quedó establecido en esa propuesta técnica y dentro de esta carta de compromiso de la auditoría. Segundo, ¿cuál es el objetivo de esa carta de compromiso? Evitar malos entendidos entre la empresa de auditoría y el cliente, dejando en claro las responsabilidades de las partes involucradas, la legislación aplicada, el reglamento, las directivas e instructivos a utilizar en el momento de efectuar la auditoría. ¿Ok? Entonces, veamos un modelo de carta de compromiso de auditoría. Ustedes van a decir, pero este man, qué mamón, todo tiene modelos y cartas y sí, pero
Entonces, pienso en ustedes, digo, les voy a conseguir esto a mis estudiantes para que puedan desarrollar bien el trabajo y no vayan a tener problemas. Pero bueno, básicamente la carta tiene una fecha, ¿sí? ¿A quién va dirigida? Pues digamos que el nombre de la empresa y a quién se la vamos a entregar, el cargo que cumple, en dónde y qué dice la carta. Entonces, básicamente, con la presente confirmamos nuestro acuerdo sobre lo convenido para llevar a cabo el examen de los estados financieros de la Compañía Universitaria Virtual Internacional SAS, correspondiente al año terminado en diciembre 31 del 2021 o 2020, 2022, el que ustedes quieran, con el fin de expresar nuestra opinión profesional sobre si se presentan de acuerdo con las normas contables vigentes. ¿Ok? ¿Qué más dice? Nuestra opinión se basará en el examen que realizaremos de sus libros y registros que sirvan de respaldo a los estados financieros, inspección de ciertos activos, revisión del sistema contable, correspondencia con diversas personas y compañías con las que mantienen negocios y declaración de sus empleados y funcionarios. No revisaremos por completo y en detalle sus actividades. Aquí es bien importante, por eso una negación. No revisaremos. ¿Por qué no vamos a revisar? Porque vamos a realizar son pruebas selectivas. ¿Ok? Eso también hace parte de otra sesión en donde hablaremos de las pruebas sustantivas y de todo ese tema de que tiene que ver de esas pruebas y de la evidencia para poder tener argumentos. Entonces, no revisaremos por completo y en detalle sus actividades, sino que haremos pruebas selectivas y el alcance de dichas pruebas dependerá en gran parte de la evaluación que hagamos de su sistema de control interno. Ahí ya nos metimos en un problema. ¿Por qué? Porque no solamente vamos a evaluar la parte financiera o los estados financieros de la empresa, sino que también nos vamos a meter con el control interno y eso nos toca. ¿Ok? Eso no es si queremos o no queremos, tenemos que evaluar el control interno en la compañía. Nuestro examen se llevará a cabo de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. La responsabilidad primaria por mantener registros contables adecuados y un sistema efectivo de control interno, así como la preparación correcta de los estados financieros, recae sobre los funcionarios de la compañía. El propósito de nuestro trabajo es profundizar las operaciones y los resultados de las cifras para emitir una opinión sobre la presentación de estados financieros y no la de detectar desfalcos, fraudes o irregularidades. Por supuesto, estaremos atentos a cualquier indicio de estas irregularidades e inmediatamente las haremos conocer para los correctivos correspondientes. Entonces aquí hay que leer estos resaltados. Aquí dice, por ejemplo, la responsabilidad del auditor, lo que implica hacer la aclaración de las limitaciones que tiene la labor de auditoría, es decir, que la auditoría es una revisión selectiva, que no busca la existencia de fraudes o irregularidades en la información, dado que el objetivo de la misma es la de dar una opinión sobre esta. Aunque sin dejar a un lado el hecho de que en el caso de que efectivamente existan las irregularidades y sea posible la detección de las mismas para el auditor, él mismo informará sobre ello. Realizaremos trabajos previos en sus oficinas durante los meses tales, tales y tales de tal año. Regresaremos para hacer la revisión final de las cifras a partir de tal fecha. En cumplimiento de los procedimientos obligatorios de auditoría, enviaremos a nuestros delegados para que estén presentes y observen la toma de inventarios físicos al término de diciembre 31. Y usted me va a decir, y si no manejan inventarios, pues no se preocupe, no contemple eso dentro de este ítem que dice que realizaremos. Auditaremos los siguientes estados financieros: estado de situación financiera, con corte, estado de resultados integrales por el periodo comprendido entre tal fecha y tal fecha, estados de flujos de efectivo, estado de cambios en la situación financiera y las notas a los estados financieros. ¿Ok? Como acordamos en reuniones previas a nuestra contratación, su personal deberá tener preparada la siguiente información. Entonces, ver comunicado, anexo en relación de información de auditoría de estados financieros. Nos comprometemos a entregar nuestra opinión sobre los estados financieros antes del 31 de marzo de 2022 o la fecha que usted tenga pactada con el cliente. Cordialmente, firma el gerente de auditoría y listo. Esto es esa carta de compromiso de auditoría. Es un modelo, puede meterle más cosas, puede quitarle aquello que considere no es relevante. Puede usted manejar esto como, digamos que dependiendo el tipo de auditoría, o más que el tipo de auditoría, el tipo de empresa.
puede que no tenga inventarios, puede que no tenga junta directiva, puede que le sobren muchas cosas, ajústela a las necesidades propias, ¿ok? Esto vuelvo y le digo, esto es un modelo, ¿sí? Un modelo de carta de compromiso, pero si se dan cuenta, cumple con lo estipulado en la NIA 210. Y en esos resaltados que tenemos ahí en la carta, pues digamos que encontramos esos requisitos mínimos que debe contener esa carta. Y además, si usted toma como insumo la norma internacional de auditoría 210, pues va a encontrar que dentro de esa NIA está plasmado un modelo de carta de compromiso también. Entonces, digamos que tiene de dónde echar mano para ese tipo de cosas, ¿ok? Básicamente, esta... me salto acá. Básicamente, esta fase de planeación, digamos que también resulta importante poder recolectar la mayor cantidad de documentos e información posible, o sea, información tanto interna como externa de la empresa. Entonces, ¿qué información interna se puede solicitar? Los estatutos de la compañía, manuales de procedimientos, políticas contables, yo metería esto después de los estatutos, actas de asambleas de accionistas, de juntas directivas. ¿Por qué? Porque es que ahí se dicen muchas cosas, ¿sí? Se dan instrucciones, entonces vale la pena saber de dónde salió esa instrucción. Reportes de la gerencia a la junta directiva, contratos de toda índole, correspondencia con entidades de vigilancia y control. Cuando hablo aquí de contratos de toda índole, es bien importante en este ítem, de pronto, en la medida de lo posible, tener en el staff de auditoría a un abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, es que esos términos de abogados son tan complejos que hasta uno se confunde. Entonces, digamos que vale la pena tener ese abogado para socializar estos contratos de manera tal que él diga qué debilidades o qué se debería contemplar de acuerdo a la legislación vigente en próximos contratos o en contratos a futuro, porque la norma cambió, porque eso ya no aplica, por la razón que sea. ¿Ok? Entonces, bien importante ahí en ese punto tener la colaboración de un abogado. Correspondencia con entidades de vigilancia y control, correspondencia con abogados, certificado de Cámara y Comercio, estados financieros históricos, página web de la compañía. Esto a nivel de información interna. Y externa, ¿qué podemos solicitar? Revistas y diarios, portales de búsqueda en la web, bases de datos. ¿Ok? Y usted dirá, pero bueno, ¿bases de datos de qué? Pues digamos que uno puede pedirle al tema de la, digamos que la superintendencia, se me acordó, a la superintendencia de sociedades, información del sector. ¿Por qué? Porque usted con esa información del sector, usted va a poder analizar esa información, poder determinar en qué posición se encuentra la empresa que estamos auditando frente al sector, ¿sí? Para poder mirar si ha mejorado o ha empeorado. Es decir, esa información le sirve a usted como insumo para hacer unos análisis que le den a la organización nueva información que ellos puedan utilizar más adelante. Entonces, básicamente, con esta información, tanto interna como externa, vamos nosotros como auditores a poder determinar a qué se dedica la compañía, cómo está conformada, cuáles son sus órganos de administración, cada cuánto se reúne la junta directiva, cada cuánto se reúne la asamblea, etcétera, etcétera. Y esa información resulta ser importante y relevante para nosotros poder determinar el trabajo que vamos a realizar. Hay que leer, hay que analizar, hay que cuestionar todas las políticas contables. ¿Para qué? Para poder determinar si esas políticas realmente cumplen con los estándares internacionales. También pues habrá que hablar acerca de un cronograma de trabajo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el cronograma de la auditoría financiera? Digamos que dentro de esta fase de la auditoría, dentro de esta fase de planeación, pues debemos realizar un cronograma de trabajo. ¿Para qué? Para poder tener claramente qué es lo que cuáles son las actividades que vamos a realizar, quién es el responsable de desarrollar cada actividad y los tiempos en los cuales se deben desarrollar esas actividades. Si usted no hace esto, sencillamente se le va a desordenar la auditoría.
¿Por qué digo que se le va a desordenar? Porque usted no va a poder hacer control, va a llegar el último día en la cual debe tener toda la información para poder emitir el informe y va a encontrar faltantes. Entonces, con base en eso, pues va a tener usted problemas frente a eso. Entonces, tenga un cronograma que le permita ir chuleando cada una de las actividades que se han ido desarrollando para tener eso estrictamente controlado. Ese cronograma es importante, ¿por qué? Porque se convierte en una herramienta efectiva para poder realizar el seguimiento de las actividades. Entonces aquí, pues digamos que tenemos un cronograma, puede ser mejor, ¿sí? Se dirá, no, pero yo lo hago con un diagrama de Gantt o yo utilizo Project, haga lo que quiera. Usted puede utilizar la herramienta que más le guste, con la que se sienta como, pero lo importante no es la herramienta, lo importante es el seguimiento que usted le va a hacer a ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque ahí usted va a tener controlado ese proyecto de auditoría. Si no lo hace de esa manera, le aseguro que se le va a desordenar ese proceso de auditoría y va a quedar mal, ¿ok? Entonces, no estamos para dar ese tipo de papayazos, ni que fuéramos familiares de Petro para papayazos de esa manera. Yo siempre meto temas políticos, pero es para que ustedes se rían. Pero veo que no se cumple el objetivo. Entonces, digamos que aquí contemplo todas las etapas de la auditoría, arrancando con la de preplaneación, ¿sí? ¿Qué se hizo? Entonces, mire, hicimos una reunión con la gerencia, hicimos el diligenciamiento de aceptación del cliente, nos entrevistamos con el auditor predecesor, eh, empezamos a pedir información, revisamos los estados financieros y elaboramos la propuesta de auditoría. ¿Quién hizo cada punto? ¿Sí? ¿Y en qué fecha? O digamos que en qué fecha está planeado que entregue cada una de esas actividades. ¿Ok? Y esto es bien importante tenerlo controlado. Utilice el formato que a usted mejor le convenga, pero esto es un borrador, una propuesta. En la etapa de planeación hay que contemplar la elaboración de la carta de auditoría, el envío al cliente de la carta de compromiso de auditoría y que se la entreguen firmada, que se la entreguen con el recibido, ¿sí? Diligenciamiento del cuestionario de conocimiento del cliente, determinación de la materialidad e importancia relativa, que eso lo vamos a ver en la próxima semana. Y todo esto obviamente con sus responsables y las fechas en las cuales se debe desarrollar ese tipo de actividad. Luego viene la fase de evaluación de controles clave. Entonces ahí tenemos un cuestionario también que nos permite evaluar esos controles y hacer un recorrido a las instalaciones, conocimiento de las dependencias y presentación con los jefes de áreas. Todo esto tiene unos responsables y tiene unas fechas. La fase de ejecución. Entonces vamos a determinar la materialidad e importancia relativa, determinar las pruebas sustantivas y vamos a ejecutar el programa de auditoría de estados financieros. Luego haremos una socialización de los resultados, que es la elaboración del informe de auditoría, envío al cliente del informe y reunión con el cliente para la socialización de ese informe. Y en la ejecución del programa de auditoría de precierre. Entonces, digamos que todo esto es lo que tenemos que ejecutar, todo esto tiene un doliente, un responsable, que es el que se va a encargar de ejecutar esa tarea, ¿ok? Bien importante este tema. Aquí tenemos la otra fase que es de comunicación y comunicación de resultados. Entonces aquí elaboración del informe de la auditoría de precierre y envío al cliente del informe de auditoría de precierre, porque es importante, y usted dirá, ¿por qué tantos informes y hay que enviárselos? Porque es que en algún momento pudimos haber omitido algo, en algún momento pudimos haber cometido algún error y posiblemente el cliente nos haga ver eso antes de ir a meterlas de caminar en la presentación del informe final. Entonces, esto es una buena práctica y nos evita cometer ese tipo de errores allá en la presentación y la sustentación de ese informe de auditoría. Profesor, una pregunta. Dime. Este sería como un cronograma general, ¿cierto? Porque ya después yo creo que, por ejemplo, en ejecución se maneja de pronto otro cronograma más específico para ir validando, por ejemplo, áreas, por ejemplo, que caja menor, que bancos, inventarios, ¿sí? Sería como un cronograma general, ¿cierto?
Exactamente. Y además, algo muy importante, Gladys, es que en el desarrollo del proceso de auditoría vas a ir encontrando cosas que vas a tener que ir metiendo dentro de este cronograma. Por ejemplo, ¡ay! Imagínense que no sabíamos que tenían una cuenta en el exterior. Pues habrá que pedir extractos de esa cuenta, mirar quiénes son los clientes del exterior y eso nos va a llevar a una serie de nuevas actividades que no estaban contempladas desde la etapa de planeación, pero que gracias al desarrollo de la auditoría, fuimos descubriendo ese tipo de cosas. Entonces, sí, tienes toda la razón. Esto puede ir creciendo en la medida en que va desarrollándose ese proceso de auditoría. Muchas gracias, no lo había mencionado. Y luego viene todo el tema de la ejecución y la comunicación de los resultados. ¿Ok? Aquí, pues, en la comunicación de resultados, la elaboración del informe de auditoría se le envía al cliente. Eh, el propósito del envío al cliente de los informes es para que él nos dé una retroalimentación. Si realmente vamos bien, si de pronto él tenía una expectativa de, oiga, ¿y por qué no miraron tal cliente? Que yo tengo sospechas porque ese cliente creo que tiene nexos con el narcotráfico. Miércoles, y no salió dentro de las pruebas selectivas ni nada de eso, pues ahí lo podemos incluir y tendremos que hacer ese tipo de validaciones. Por eso es importante que cada uno de esos informes que vamos sacando en cada una de las etapas, se los socialicemos para que ellos nos den una retroalimentación frente a eso. Así sea, estamos de acuerdo, ¿sí? No importa, pero usted va surtiendo ese proceso. ¿Listo? Listo, entonces la próxima semana empezamos a hablar de la evaluación de los controles y la evaluación de la materialidad, ¿ok? Ok, Sí, sí. profesor. Muchas gracias. No sé si de pronto tienen alguna duda, eh, alguna felicitación que quieran hacer, no sé, lo que les nazca. No, pues que es que es muy chévere, ese tema es muy chévere, profesor. Y a mí, por ejemplo, me apasiona ese tema. Y no, pues felicitarlos por el Día del Contador porque no habíamos podido hablar ni nada. Entonces, felicitaciones de antemano. No, a ustedes muchas gracias en verdad. Perdónenme si soy muy cansón, si trato de hacer chistes flojos, pero pues que me caen bien y pues trato de molestarlos a ver si por lo menos dicen algo, me regañan. Pero bueno, sí, la verdad que les agradezco mucho la asistencia. Gracias por la participación. Ustedes no se imaginan lo que nutre ese tipo de comentarios que ustedes hacen o las experiencias que han podido tener, ya sea que de pronto no estén inmersos en un proceso de auditoría o no se hayan metido de lleno, pero de pronto conocen esos auditores que han ido o la forma en que los han abordado a ustedes en el área para hacerles algún tipo de pregunta. Entonces, si han tenido ese tipo de experiencias, por favor, socialícenlas porque eso nos ayuda muchísimo. ¿Ok? Ok, profesor. Profesor, es que quiero informarle al grupo que tenemos las inscripciones del TIT, de lo del IFES, hasta el 10 de marzo, para que estén pendientes los que se van a inscribir. Oye, qué chévere. Muchas gracias por esa información. Creo que a muchos los cogió de imprevisto ese dato. Profe, Dime. ¿me permite un momento al finalizar, por favor? Ok, listo, no hay problema. Bueno, entonces, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos dentro de 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Muy amable. Buena noche para todos. Que estén muy bien. Gracias, profe. Muy amable. Hasta No, a ti, mañana. muchas gracias. Cuídense mucho. Profe, muchas gracias. Chao. A ti, Tomás, que estés bien. Listo, Jessica, si quieres, hablemos. Sí, profe, mira, lo que pasa es que, bueno, sobre el examen, sí se habilitó, o sea, la fecha de corte, pero solamente fue eso. No pasó más nada. O sea, ¿Cómo salía así? examen en la 1, normal.
pero no me permitía dar inicio ni nada. O sea, seguía saliendo la calificación y me salía intento 1 de 1. O sea, no me lo permitía hacer. Ah, pues mi chica, espérame. Ajá. No, Pero yo, sí yo se sí. actualizó. Mira que la fecha de finalización del examen sí se actualizó. O sea, Ok, así como usted me había dicho. Pero no me permitió hacerlo, no salía ni inicio ni nada. fresca, no hay problema. Entonces, ¿era impuestos nacionales? Sí, el de impuestos. Yo le mandé igual un correo y pues le mandé la evidencia, los pantallazos de cómo me Ok, salía, que no me no hay permitía problema. ingresar al examen. Listo, pero me alegra más que me lo digas aquí en la sesión porque lo arreglamos de una, ¿listo? Entonces, listo, Jessica. ¿Será que tienes cómo compartir pantalla para poderlo mirar? No, ahorita no, ¿No? Ok. porque ajá, me tocó conectarme hoy para ver la clase pues del celular, porque no tenía Ok. el computador sino ujú. Listo, no te preocupes. Entonces, porfa, revísalo. Ya te coloqué ahí 2 intentos para que tome el primero como ya culminado y te permita el segundo intento, ¿ok? Ah, bueno, listo, profe, muchísimas gracias. No, a ti, a ti. Muchas gracias por ¿Lo comentarme podría eso. hacer mañana? Sí, 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 está habilitado hasta mañana a la medianoche. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. Dios le pague yo. Gracias. No, tranquila. Cuídate mucho, Jessica. Bueno, hasta mañana. Chao, que estés bien.